ambientalista Marcela Crave en línea. Marcela, Eduardo Germán y Daniel Quintero la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Buenas Germán. ¿Cómo le tardes. va, Daniel? Buenas tardes, ¿Cómo Marcelo. están? Le cae justo. ¿Qué es la vida de Marcela Crave? Cae justo la pregunta. ¿A qué se dedica Marcela Crave? Trabajar y bueno, y después cuando pasan estas cosas, siempre obviamente atenta al agua del Famatina y a los recursos de Famatina, así que bueno, pero sobre todo después de que se logró la paz social en el departamento Chilecito y en el departamento Famatina, bueno, sostener mi fuente de trabajo, una fuente familiar, y que está bastante duro, lamentablemente, Sí. el comercio. Sí, no, hasta yo que voy permanente. Chilecito está difícil como en todo el país, pero digamos Chilecito se nota mucho, Marcela. Sí, lo que pasa es que lamentablemente Chilecito, de haber sido dentro de una provincia tan especial como La Rioja, originalmente fue un departamento productivo medianamente independiente, porque el comercio acá ha sido ¿Hola? Sí. un pueblo independiente, no solamente económico, sino también cultural, social, intelectual. Pero hoy por hoy, lamentablemente, hemos pasado a ser un barrio más de la Rioja capital. Sí. Lamentablemente, no sé en qué momento hemos permitido los chileciteños haber perdido la autonomía que solíamos tener, precisamente porque éramos la mayoría independientes. Sí, que Pero hoy... bueno, la producción quedó en manos de 2 o 3 poderosos, los comercios tenemos más, es más alto el costo que la entrada, de lo que se vende, el 80, el 90% pasó a ser el 90% empleados del Estado, entonces el dinero cada vez se va dividiendo más. Antes 100 pesos era para 10 personas, ahora son para 1000, porque los sueldos son indignos, tanto de la gente que lamentablemente tiene que soporte, iba a decir humillarse, pero no creo que sea el término adecuado, sino tener que aceptar y naturalizar, depender de una labor, de un trabajo que no es en blanco, y con un sueldo apenas de 20.000, no sé si 30.000, ya se habló mucho mensual, que si alguien en el resto del país nos escucha, diría que estaríamos mintiendo, que no puede ser que una persona gane 30.000 pesos por mes. Pero bueno, eso es lamentable, la realidad de Chilecito, y que no hay una dirigencia política o líderes políticos que intenten revertir esa situación para devolver la dignidad a los cotudos, como orgullosamente me considero. Sí, sí, es muy triste lo que ha venido sucediendo, uno lo ve permanentemente. Bueno, en el caso Famatina, Marcela, ¿qué pasó? Porque a mí me hicieron el sábado me hicieron un comentario, y como estamos en el tiempo de fake news, esta noticia falsa, digo, no, debe ser algo, un terío de redes. Pero posteriormente, cuando estuve el lunes, que me habló 2 personas, se rompió algo, saben algo más que de lo que uno conoce acá en la capital, pero que pues, alguno veía que estaba todo tranquilo. Claro, mira, le hago sintético, Sí, porque sé que los tiempos en los medios son importantes. El departamento Famatina, puntualmente la Asamblea, viene pidiendo pedidos de informes a la provincia porque se comenzó a ver movimientos extraños en un lugar donde es una zona de los piriquineros, donde se realiza una minería a menor escala, que es histórico de Famatina. Eso no debemos olvidar, que Famatina en su época, no hace mucho, los piriquineros realizaban una actividad muy importante, y de hecho había orfebres en Famatina. Antes la gente se regalaba un anillito de oro, pero precisamente porque es la materia prima, se usaba sus recursos naturales, y había, creo que si no me equivoco, 2 orfebres que realizaban, que daban el producto final a la materia prima, que era el oro. Pero obviamente es una minería
pura, sana, realizada por gente del lugar y un par de pirquineros de Chilecito. Sí. Bueno, esa zona se llama Los Ramblones, donde todavía hay dejos de oro diseminado, que ellos lo lavan, como dicen comúnmente, que es un sistema muy artesanal, muy sano, usan muy poca agua y de ahí sacan las pepitas de oro y otros minerales más, como el hierro y no me acuerdo qué otro más. Y se empezó a ver un movimiento extraño que ya no era el pirquinero de Famatina y de Chilecito que trabaja, como te decía recién, con el pico, la pala, en forma que en un momento nosotros lo expusimos, ¿por qué no ayudan a los pirquineros? En lugar de que tenga una pala y una carretilla, que es un trabajo muy pesado, porque en ese lugar el calor es calor y el frío es frío. O sea, la temperatura es bastante hostigadora para la persona y que el Estado les brinde a los pirquineros algo que no sea tan sacrificado y pueda tener una mayor productividad. Y de golpe aparece una retroexcavadora, una cargadora, y nosotros siempre hemos dicho, y hasta el día que uno ya no esté en este mundo, que no le vamos a dejar nada abierto, ni siquiera una ventanita de luz, para que sea una posibilidad, primero, de que alguien diga que hay una licencia social y la pinte con una foto, o que esa sea la puerta de entrada para una posible explotación de mega minería y que ponga en riesgo nuestra agua. Entonces, cuando se empezó a ver ese movimiento, que ya tomaban gente y cosas así, se comenzó a pedir informes. Se pidió informe por escrito al intendente, a minería, a medio ambiente, y nunca respondieron, nunca. Después, en un momento, la asamblea sé que le pide al párroco, porque no está acostumbrado el padre Omar, ¿no?, al compromiso de un cura párroco que estuvo a la altura de las circunstancias de la historia del pueblo de Famatina, que averigüe en qué condiciones estaban esas notas. Y en el transcurso de ahí comienza a circular mensajes por WhatsApp de que, bueno, que minería, la Secretaría de Minería vendría el día de hoy, 29, a un diálogo con el pueblo de Famatina. O sea, la foto que necesita el gobierno o la Secretaría de Minería para después salir a vender de que hay una licencia social, y eso nos puso mal, porque es muy parecido a lo que había pasado en Río Blanco. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, no sé si que eran un par de salteñitos que habían venido, que no iban a usar agua, y de golpe, de pronto, cuando uno reacciona, estaba Infantería, o sea, estaba todo el gobierno defendiendo Río Blanco contra el pueblo, y ni siquiera los salteños estaban. Sí. Ustedes se acuerdan que fue gravísimo esa situación, que el padre, gracias al obispo Colombo, eso se pudo frenar, porque sin duda iba a haber algo mucho más grave que esas balas que se dieron. Sí, apareció una nota en la última hora en el diario El País de España hablando de los 20 años de la lucha de Famatina. Sí. Y lo que yo siempre, y vos sabés qué es lo peor, Germán, que uno siempre tiene que como que retroceder en el tiempo a volver a decir, porque muchos se encargan de que nos tilden de antimineros. Nosotros somos las personas que nos hemos reunido porque defendíamos el agua del Famatina, y en ese momento el que lo estaba poniendo en riesgo era la actividad minera, que es una actividad que hoy se hace de una forma que no se cuida el medio ambiente, y mucho menos usando la poca agua que nos queda. Después nosotros ya fuimos conociendo lo que es las leyes de inversión minera, que te llevan todo y te dejan nada, que se benefician los mismos secretarios de minería, como fue Mayoral, que tenía sus empresas, que él mismo, sus empresas le vendían a la mina Gualcamayo, a Barri. O sea, se hacen los kiosquitos como toda la vida se hizo y se seguirá haciendo, sin duda, los gobiernos que no son transparentes. ¿Qué le costaba a Secretaría de Minería responder? ¿Sabe cuál fue la respuesta, Daniel y Germán? Que no tenían un contacto de ninguno de nosotros, por eso no respondían. Pero sí tuvieron la rapidez de salir a decir que somos unos mentirosos
y que no había ninguna actividad minera. Y después nosotros pusimos las fotos de la retroexcavadora y de la cargadora y del folleto donde ya fomentaban un lavado de oro. Entonces siempre el gobierno va a ser tan oscuro, tan torpe o tan mentiroso, y siempre ponen ahí, ¿cómo se dice? No sé, nos ponen a prueba a ver si estamos todavía no defendiendo el agua del Famatina. Y bueno, y eso fue, el cura después comenzó a decir que a invitar, prácticamente a invitar a la reunión con la Secretaría de Minería, cuando no hubo ningún tipo de respuesta. ¿Y usted qué piensa? Que personalmente yo voy a confiar de una persona que no está 100% comprometida. Marcela Crave, Daniel la saluda. ¿Cómo está, Daniel? ¿Por qué no pensar en una minería como la que llevó adelante San Juan, Catamarca? Porque parece hasta contradictorio, se lo digo con respeto, Marcela, que por un lado esté hablando de un chilecito que está por el suelo económicamente, y teniendo una provincia donde hay mucho mineral, no lo estemos explotando de la mejor manera posible, sin que contamine y que sin que esto que dice usted, ¿no?, que se lo lleven otros. Pero ¿por qué no copiar modelos que han funcionado? Primero, Daniel, es dejar en claro que el Famatina solo tiene agua para los que vivimos y para la producción, que de hecho la producción está usando más agua que los que consumimos los que habitamos el Valle de Antinaco, los Colorados, que desde ahí ya no está siendo regulada y bien administrada el agua. La producción tiene más de 60, 70 pozos y el pueblo de Chilecito tiene 3. Ahí vos ya date una idea que como nosotros estamos peleando por una gota de agua en verano. Con el tema minero, lamentablemente, bueno, primero y principal, que para explotarlo al Famatina, sí o sí tienen que usar el sistema de lixiviación, y que se usan miles y miles de litros de agua por segundo, porque el grueso del Famatina, o sea, el mineral, la beta, ya se lo robaron en la época de los ingleses, y que nos dejaron el cable carril como un souvenir, y que hoy, bueno, lo tratan de explotar en la parte turística por lo majestuoso que es esa obra de ingeniería. Segundo, porque tenemos un gobierno corrupto de hace mucho tiempo, y te lo demuestran estas minerías de baja escala, que puede venir cualquier Juan Pérez, sacarte las pocas pepas de oro que tengas y te la llevan, y el pueblo de Famatina no le está dejando absolutamente nada, salvo actividades oscuras a espalda de la gente, que cualquier, como que yo vaya a tu casa, ponga una huerta, me lleve la fruta y me vaya, y te use el agua, te use todo, y vos no sabes qué pasa. Y después, bueno, lo que pasa es que San Juan, si bien, como vos decís, lleva una Catamarca. Me voy a Catamarca. Hace poquito un intendente estaba diciendo que no iba a poder pagar los sueldos, y Catamarca es una de las provincias que tienen una actividad minera más grande del país, y si vos te vas a los pueblos aledaños, lamentablemente están más pobres que antes, y gente sin trabajo, que de un golpe tuvieron trabajo, después los dejaron sin trabajo porque te usan como mulitas de carga, y después van en manos especializadas. Puntualmente porque la Argentina en realidad tiene una ley minera que legaliza que te roben los recursos a cambio de contaminarte, porque no hay provincia que esté muy bien por minería. Y hay que empezar para que los que defienden la actividad minera, los que están estudiando para eso, que yo sé que ahora ya tiene otra orientación, que también es cuidar, no solamente extraer, sino también cuidar el medio ambiente, y que la extracción no sea tan aberrante, sino que sea respetuosa y no llevarse todos los recursos a cuestión de nada. Pero ya desde las leyes, Daniel, no nos están garantizando una minería responsable, y mucho menos los gobiernos corruptos, menos que menos. Y eso, ellos mismos están en contra de esa actividad, que es indispensable, como todas las actividades indispensables para una sociedad, solo que hoy ya conocemos cómo defender. Marcela, a ver si entendí. Con un gobierno que no demostrara corrupción, sí se podría dialogar acerca de una minería responsable y que no contamine. Yo creo que un gobierno que no sea corrupto, y que empiece a trabajar por leyes que cubran a los recursos naturales de nuestro país,
y que no los entreguen a cualquiera y en forma violenta, y que vos vengas y te lleves todo y no dejes nada, y que vengas y que destruyas todo, y que sea tan invasivo y que no dejes nada a las futuras generaciones hasta que no haya leyes, primero, que cambien de las que dejó de la época del gobierno de Menem y de Didi Massa, y esto va a ser inviable para un montón. Nosotros ya estamos viendo en La Rioja que están llevando mineral y después de golpe se enteraron que creo que ustedes fueron los que dieron a conocer que estaban llevando en forma ilegal. Creo que ustedes subieron esa nota. Estamos mal parados desde un principio de las épocas de los gobiernos de los 90, de las leyes de Carlos Menem, donde hay una ley que legalice que te lleven todos los recursos naturales sin importar nada, en forma violenta, y no te dejan nada a la futura generación. Y después, bueno, el tema de corrupción, que están acostumbrados a eso. Rioja, en San Juan, la empresa que vendía cal era de él, la empresa que alquilaba las camionetas era de Mayoral, las empresas, ¿me entendés?, se tercerizaba y vienen esos negocios para pocos. Bueno, Marcela. Pero lamentablemente sí, es la corrupción y son las malas leyes que hoy rigen el tema minería. Bueno, pero el gobierno provincial hoy dice que la licencia social está. Pues, ¿sabes qué entiendo yo, Dani? Como que veo que el gobernador va por un lado y los ministros van para otro. No sé, porque el gobernador dice, bueno, Famatina no, y no sé qué, y resulta que Minería autorizó a esa persona que está ahí. Yo no creo que vos vengas tan tranquilo y te vengas con una cargadora y una retroexcavadora a sacar mineral y que Minería no sepa. De hecho, el gobernador está en un par de viajes, uno a Rusia y ahora en China, donde está promoviendo la minería. Yo lo que estoy viendo es que el gobernador, sí, también es muy extraño, dice una cosa, hace otra. Yo creo que ahí te das cuenta que la irresponsabilidad con la cual manejan el tema minería y ambiente, porque viaja el secretario de Minería con el de Medio Ambiente pegadito al lado. ¿Se acuerdan que Nonino era secretario de Minería y Medio Ambiente? ¿Se acuerdan ustedes? No, sí, claro. ¿Era todo junto? Él era, cuando llegó acá por primera vez la Secretaría de Minería, pensando que se iba a encontrar con tontitos al salón parroquial, él era de Minería y él era de Medio Ambiente, el secretario de Minería y Medio Ambiente, o sea, el zorro cuidaba las gallinas, una cosa así. Entonces, ellos para hablar de minería se tienen que sentar, se tienen que organizar, tienen que transparentar, tienen que ser sinceros con la población, qué es lo que quieren, y recién salir a ofrecer lo que no saben que tienen. Yo, Daniel, a Germán, a los dos, les pido un favor, porque nosotros todavía no podemos saber, el tema del litio. ¿A dónde dice que nosotros tenemos litio? Que La Rioja tiene litio. De hecho, está ofreciendo eso, litio. Sí, de eso. Pero ¿a dónde dice? Porque usted para saber, el Famatina saben que tiene oro porque vinieron hasta los peruanos, hicieron exploración, cateo, ¿se acuerda que habíamos encontrado las muestras que eran como unos conitos de cemento que estaban ahí en Cueva de Pérez, y ahí tenía marcado que a cuántos metros había tal mineral, a cuántos metros había el otro, o sea, había una factibilidad y decía, bueno, ¿a dónde? Nosotros no pudimos encontrar todavía algún papel que diga que posiblemente en La Rioja haya un poquitito de litio. Ah, bueno, qué sorpresa, no sabía eso. No sabía eso. Si nosotros, capaz que nosotros no podemos llegar a la información porque no pudimos, a lo mejor ustedes puedan, pero no hay en ningún lugar. Y esa es la falta de seriedad que después no pueden sostener y no pueden sostener esa política y van a ofrecer, y es el sistema de Oscar Lez, el señor que sigue detrás de la minería en la sombra, sigue digitando contactos y cosas así. Entonces, no es serio lo que dicen, lo que prometen y después que tienen que recular porque están mal lo que están haciendo. Por más que nos traten de mentirosos, no tuvieron las pruebas para decir que ellos no iban a venir cuando después lo pudimos fundamentar y creo que la Asamblea lo subió. Pero litio sí tenemos, si hay salares tiene que haber litio. Supongo que se están ofreciendo. Tendría, pero ¿dónde está? Vos para ir a ofrecerte empanadas, tengo que tener las empanadas, ver y saber que las produzco. Y yo te voy a llevar una muestra y te voy a decir, Dani, mira, estas son las empanadas que tengo.
ellos no saben, no hay, o la tienen muy escondida, o es un secreto de Estado, o no saben. Sí. Nosotros hasta lo que sabemos hasta el día de hoy, que hemos investigado, hemos pedido, preguntado a todo el mundo, por todo, no te puedas imaginar, nadie tiene nada, ni un estudio que diga, sí, posiblemente acá hay un poquito de litio, en escrito, como corresponde. Bueno, perfecto. No hay. Bueno, Marcela, una hermosa charla para continuarla. Vamos a seguir porque me parece un buen debate de esto, pero bueno, estamos escuchando todas las campanas, nos faltaría hablar justamente con la otra autoridad para que nos digan qué pasa y ese tema que acabas de hacer la consulta, que me parece también óptimo. ¿Dónde está el litio, que dicen que está? Porque es verdad, tiene que haber papel, bueno, poder salir por la vida a vender publicidad, no tener la radio para vender. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no nos dicen, mira, Johanna, tenemos esto de litio? Sí, señora. Bueno, muchas gracias, Marcela, que pase buenas tardes, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Marcela Crave, abriendo el programa en la tarde de hoy, un poco